tal? Muy buenos días. Yo soy Alberto Barrera y el día de hoy nos encontramos en Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses. Yo me siento muy contento de recibir al doctor Jesús Vargas Miranda. Él es profesor y trabaja actualmente en el Centro de Maestros de Tonatico y tiene 32 años de servicio en el magisterio. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias, doctor. Quisiera iniciar preguntándole, ¿cómo es que usted se siente atraído por la docencia? ¿Cómo se dan estos primeros pasos? Muchísimas gracias. Bueno, yo soy hijo de campesinos y algo que he repetido permanentemente de entrada, parece que se reunieron algunas situaciones apropiadas. Una de ellas es que siempre digo que no tuve problema para elegir la profesión, por dos razones. La primera fue porque adicionalmente no tenía opción. No tenía opción por la condición económica de mis padres, pero también, no sé, creo que es la parte que me llamaba, que me atraía, y entonces la segunda fue como que había cierto sentido de atracción a la profesión. Antes decíamos vocación o mística profesional, y me parece que eso fue como un primer acercamiento a la idea de ser maestra y de ser maestro. Siempre me apasionó. Ahora descubro, tal vez creo que ahí estaba, que me encanta la relación muy cercana que hay entre la pedagogía y la agricultura. Mi padre fue agricultor. Ok, y por ejemplo, ¿en dónde empieza a estudiar y cuál es el primer trabajo después de estudiar? Bueno, decimos en algún momento que se acuñó este concepto de que orgullosamente normalista. Nací en el estado de Michoacán, pero tuve la fortuna de ingresar a estudiar a la Escuela Normal de Coatepec Arenas, acá en el sur del estado de México. Y bueno, pues ahí egresé de la escuela normal. Afortunadamente, cuando ingreso a cursar este programa en la escuela normal, se hace una modificación y una reforma a la escuela normal y se eleva el grado de licenciatura en educación. Entonces estoy hablando del 85 aproximadamente. En ese momento se amplía el periodo de estudio de 5 a 7 años. A nosotros, dos generaciones, nos abreviaron un año, que era el bachillerato pedagógico, y terminamos concluyendo en 6 años. Inicio a trabajar en ese entonces, que es uno de los momentos más bonitos y más importantes, que es trabajar en una escuela rural. Inicié trabajando en la comunidad del Colorín, en el municipio de Zacualpan, en el sur del estado de México. Una comunidad bellísima, bellísima, una escuela unitaria. Para todos los que nos escuchan, la escuela unitaria es aquella escuela donde hay un solo profesor y atendemos todos los grados y atendemos la dirección de la escuela y aparte todos los asuntos de la comunidad, que siempre, pues todavía en el siglo pasado, que fue cuando empecé a trabajar, era como muy activa esa relación escuela-comunidad, que ahora la propuesta curricular lo está buscando recuperar. Ok, precisamente leía la semblanza y usted tiene un gran arraigo por esta comunidad y sobre todo por la región sur del estado de México. Después de trabajar en el Colorín, ¿a dónde se va? Bueno, estuve un año ahí trabajando en el Colorín Zacualpan. Sigo como profesor rural, afortunadamente. Voy a trabajar a una escuela telesecundaria, ingreso al subsistema de telesecundaria, un sistema de educación muy bonito, bellísimo, de verdad. Me parece que es otro de los momentos clave, porque llego a trabajar en la comunidad del Plan de San Francisco en Coatepec Arenas, México. Ahí estuve 5 años trabajando. Al mismo tiempo, como lo refiero en la semblanza, pues siempre he considerado que el estudio es fundamental para la profesión. En ese momento estaba ya terminando mis estudios de maestría y tuve la gran fortuna de pasar de la escuela telesecundaria a la formación de profesores en la escuela que me formó a mí como profesor, a la Escuela Normal de Coatepec Arenas. Ok, y bueno, usted siempre le ha apostado a la educación, como bien señala, y precisamente se iba formando, ¿no? Aquí hay una parte que pues ya lo comentamos un poquito detrás de cámaras y yo ya lo leía, ¿no? Cuando iba concluyendo su formación en la maestría, tiene la oportunidad de viajar. ¿Nos puede compartir esa vivencia? Sí, de hecho estuve trabajando más de una década en la formación de profesores. Ahora esos profesores, esas generaciones, pues muchas afortunadamente están en todo el estado de México, en el Valle de México, en el sur,
acá en la región donde ahora trabajo, en Ixtapan de la Sal. Pero ahí hay una transición muy importante, como lo plantea, se da la oportunidad de pasar de la escuela normal, la formación inicial, a la formación continua, al centro de maestros donde estoy ahora. Y bueno, tengo la oportunidad de entrar a estudiar a un programa de formación de diplomados en el TEC de Monterrey, formación de competencias directivas en ese momento. Se ofrece una oportunidad de los mayores puntajes tendrían la posibilidad de lograr una beca para ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Madrid, España. Y bueno, como le comentaba también, un junio por ahí del 2011 me llaman por teléfono y me dicen te vas a España. Y pues llegué hasta allá, ¿verdad? Llegué hasta España. ¿Y cómo fue esta experiencia dentro de su formación? ¿Qué le deja vivir pues, en otro país, ¿no? esta experiencia enriquecedora, y qué trae para los docentes de allá? Algo muy importante que a mí me pareció genial, pues primero fue obtener una beca completa. Algo que uno sueña siempre es viajar y conocer ciertos espacios. Por ejemplo, mi ideal, mi sueño siempre era conocer la Capilla Sixtina. ¿Y lo cumple allá? Y lo cumplo, porque lo que hizo el TEC de Monterrey, Banqueros de México y Fundación Televisa en ese momento, asociado con la Universidad Autónoma de Madrid, es darnos una beca completa, pero cada semana nos daban nuestra beca en euros y cada quien administraba en la semana. Entonces tuve la oportunidad de viajar un fin de semana que nos dieron como libre para ir a visitar Roma, entre ellos cumplir esa meta, ¿verdad? De conocer las pinturas de Miguel Ángel, ¿no? Que son tan famosas, y obviamente pues también la Catedral de San Pedro, el Coliseo Romano, y bueno, fue un tour bellísimo. Y adicionalmente a la pregunta, lo que quiero plantear es de que la pedagogía mexicana y lo que hacemos los profesores es genial, pero hay una parte donde se dice en el fútbol, nos falta cerrar la pinza, que es escribir la experiencia que generamos. ¿Qué sucedió en el diplomado en España? Estuvimos visitando algunas escuelas, lo que hacían los profesores, y lo que observo es que los proyectos que desarrollan profesores de la región sur, donde yo conozco, son geniales, pero no se escriben. ¿Cuál es la diferencia con los profesores en España que observamos? Que cada proyecto que desarrollan lo escriben y lo publican y lo venden, o lo comparten por lo menos, ¿no? Entonces esa parte me pareció genial. Muchas de esas situaciones que aprendí allá, bueno, pues las incorporamos después al centro de maestros. Un proyecto que tenemos ahora con base en ese momento fue siempre escribir la experiencia, y siempre le estamos solicitando a los profesores que escriban su experiencia. Y ahí tenemos algunas publicaciones, de hecho lo comento en la reseña, que hay varios textos que ya he publicado, y bueno, pues por ahí andan circulando. Sí, precisamente esta parte pues a mí se me hace muy importante conocer qué hay detrás, no solamente de la formación de otros docentes, sino de sus pasatiempos. Y creo que hay un proyecto que va a concluir, ¿no? Que es un anhelo de usted, y nos gustaría que nos compartiera ese anhelo de concluir este libro. Sí, de hecho al momento les comparto que tenemos algunas publicaciones, como lo planteé. Recuperamos un proyecto con varias redes y colectivos de otros países, por ejemplo Argentina, Colombia, en México con los compañeros de Michoacán, de la montaña de Guerrero, de Tlaxcala, que ahora hemos denominado Movimiento Pedagógico Mexicano, un poco cercano a la nueva escuela mexicana. ¿Qué proyecto traemos? Pues la idea de recuperar las experiencias de las profesoras y de los profesores y publicarlas. No es un proyecto comercial, es un proyecto de recuperación de la experiencia, y también para demostrar que las profesoras y los profesores, como lo dice la nueva escuela mexicana, son profesionales de la educación. Esto es, tienen experiencias que vale la pena compartir, conocer, pero que de hecho de pronto se quedan ahí cuando los maestros se jubilan. Este proyecto lo que trabaja es recuperar la memoria profesional de los profesores. Ya tenemos 4 libros ahí publicados en aportaciones y en colaboración y en algunos capítulos. El primero que publicamos fue sobre el arte de enseñar. Es un texto que organizamos con los profesores de América Latina. Ahí está publicado, lo coordinó el doctor Gregorio Valera Villegas, y de México el doctor Pablo Flores del Rosario. El segundo texto que se produjo fue de un seminario en filosofía de la educación que generamos precisamente en el Centro de Maestros de Tonatico en el 2019. El libro se publicó y se denomina Imaginar la escuela hoy.
ya el título pues por sí solo es muy potente, imaginar la escuela el día de hoy. Bueno, ya hay un capítulo que yo escribo sobre las posibilidades y las potencialidades que tenemos los profesores para redignificar la idea de ser maestro y la pedagogía que venía, ¿no? Como la nueva escuela mexicana. Publicamos otro que fueron las tesis de doctorado de 4 colegas, entre ellos un servidor, sobre devenir en sujeto educativo, que también está ahí publicado, somos coautores del libro, y el último libro ya coordinado solo por un servidor que se llama Veredas que hacen caminos, donde lo que intento específicamente es recuperar la experiencia de los profesores en el tema de cómo fueron formados. Ahí hay experiencias bellísimas de profesores de Chiapas, de Guerrero, del Estado de México, que están en diferentes espacios de la región. Ok, doctor, ¿y algunas experiencias que nos pueda compartir precisamente de estos otros docentes que usted quisiera resaltar? Sí, una parte importante que yo observo dentro de lo que hacen los profesores es la creatividad y la invención que tienen en el área de la didáctica. Por ejemplo, en la lectura. Crean e inventan una serie de situaciones, de estrategias didácticas que ellos recrean, consideran, inventan, pero que de pronto no se escriben, no se sistematizan y entonces se pierden. Uno de ellos es la lectura. Un proyecto bellísimo que tenemos en el Centro de Maestros de Tonático se llama Otros Textos. Y lo que hacemos en Otros Textos precisamente es llevar a los profesores, porque nos dedicamos a la formación continua, llevar a los profesores a que identifiquemos que la lectura no solamente es la lectura del libro, la lectura del texto escrito, sino que hay otros textos en la vida, ¿no? El mundo, la realidad, como hoy lo dice la nueva escuela mexicana, pero también el cine, que en los otros textos tenemos 4 textos que elegimos para trabajar. Esto surgió de una investigación, no fue una ocurrencia. Identificamos, nos hicimos la pregunta, ¿qué están leyendo los profesores? E identificamos que sí estaban leyendo, pero que estábamos dejando de lado una serie de textos que nos pueden activar, motivar: la música, la pintura, el cine y el libro. Son las cuatro opciones que tenemos. Y en cada curso que trabajamos siempre llevamos una propuesta de cine, de música clásica, y nos preguntamos ahí, oigan, ¿no hay músicos, compositores mexicanos de música? Y nos dimos cuenta que hay un abanico de compositores mexicanos y que no los consideramos en educación para acercárselos a los niños. Entonces, si dejamos, por ejemplo, en ese sentido, que la música que les llega sea la música popular, que también es muy bonita, pero también hay otra opción en educación, ¿verdad?, que es la música clásica. El cine, por ejemplo. Siempre proponemos en cada sesión de un curso una película, que se dialogue, que se discuta, que nos permita para reflexionar, ¿no? Por eso se llama lectura. Y la otra es un libro. Empezamos por lo más sencillo, que es el cuento y que es la novela corta. Por ejemplo, nosotros en el Centro de Maestros, en esta sección y en este proyecto, cada lunes publicamos un pequeño video de 1 minuto, 1 minuto 20 segundos. ¿Qué hacemos? Precisamente presentarles a los profesores, tomamos un cuento, grabamos un video, les presentamos, miren, este es un pequeño cuento que puede servir para trabajarlo en esta área de formación, lenguajes, por ejemplo, ahora, y sirve para trabajarlo en primer grado por estas condiciones, ¿no? Entonces, este proyecto de lectura nos parece muy bonito. Con respecto a lo que me preguntaba, ¿cuáles son las experiencias que podrían seguirse escribiendo? Otra cuestión muy importante es de que muchas veces en este proyecto las profesoras y los profesores como que piensan que lo que ellos escriben no es importante, pero ahora en la pandemia generamos una propuesta de escribir poesía. Les decíamos, tomamos como pretexto una poesía de Mario Benedetti que se llama La Casa, bellísima, ahora en pandemia y en confinamiento, y les pedimos a las profesoras y a los profesores que escribieran algo sobre qué sentían al estar en casa. Salieron cosas bellísimas y también lo estamos trabajando. Esperamos que pronto pudiera publicarse, porque en realidad pues tenemos pocos recursos, como ya sabe que sucede en estas partes, pero siempre tenemos con mucho ingenio y aprovechamos mucho el talento de los equipos que tenemos. Y respecto a esto, por ejemplo, en este contexto rural, ¿no?, y trabajando de la mano con una instancia, ¿no?, como el TEC de Monterrey, ¿cómo ha ayudado a su formación? ¿Qué imagen se crea a partir de estas dos realidades tal vez distintas? Eso es algo muy bonito y que bueno, y le agradezco la pregunta, porque podría pensarse que el TEC de Monterrey para muchos era un proyecto como inalcanzable o que está en otra dimensión o en otra esfera, y nos damos cuenta que, por ejemplo, el talento de nuestros profesores es magnífico y genial.
y estamos a la altura de muchas cosas, nos hace falta sistematizar, estudiar un poco más, disciplinarnos, ¿verdad? Esta experiencia, después de que fui a España, pues me incorporo a trabajar como profesor en el TEC de Monterrey, aparte de la formación en el Centro de Maestros. Estoy en el programa de Formando Formadores, y algo importante que nos ha sucedido es de que lo que hemos observado que se trabaja en el TEC de Monterrey no tiene mucha distancia con lo que nosotros podamos ir adaptando. Obviamente la diferencia son los recursos, pero por ejemplo en el asunto de las plataformas, ahora con tantos recursos que hay libres, pues lo que hemos hecho es adaptar. Por ejemplo, ellos usan plataformas importantes como la Blackboard o la SEAL, y nosotros lo que hacemos es utilizar recursos de aplicaciones gratuitas como el Padlet, por ejemplo. Ahí hacemos repositorios, y entonces lo que hemos hecho es aprovechar la propuesta que trae de tecnología educativa, el TEC de Monterrey, para innovar en la educación, considerar el concepto de innovación y también traerlo acá, que también es posible. Algo que siempre compartimos con los profesores, con los colegas del Centro de Maestros de Tonático, es la idea que siempre tenemos que tener un poquito de más exigencia. Perdón por la expresión, pero es como subirle una rayita a la exigencia, ¿no? Siempre lo decimos de esa manera. Ok, y doctor, por ejemplo, ahora que ve esta formación que usted ha logrado y que sigue ayudando, compartiéndola con otros docentes, y revisa, ¿no?, la primera instancia, ¿no?, esta escuela unitaria que nos compartía al principio, ¿considera usted que los docentes, ¿no?, que se acercan a los centros de maestros fortalecen realmente sus capacidades, sus herramientas dentro del aula? Bueno, ahí siempre tenemos la calma o el tino o el tacto de preguntarles a ellos. Siempre evaluamos nuestras opciones formativas, y a decir de los compañeros, pues la propuesta que desarrollamos en los centros de maestros, y en específico me responsabilizo por el Centro de Maestros de Tonático, tenemos evaluaciones pues muy importantes a favor. Esto es que les deja una formación, les fortalece su formación. Lo que hacemos en el Centro de Maestros de Tonático, el programa de lectura que acabo de plantear, las opciones formativas que estamos trabajando, pero sobre todo hay algo muy importante, que una vez que vean la grabación, a mí me gustaría que después leyeran los comentarios para que esto que yo estoy planteando pudiera cotejarse con los comentarios que hacen los profesores y ver que los proyectos están en operación, se están desarrollando. Tenemos maestros no solamente de la región, sino otros maestros del Estado de México que son nuestros usuarios y que nos dejan ahí buenos comentarios en razón de que esto que reciben del Centro de Maestros de Tonático realmente les fortalece la formación, pero sobre todo también algo que nos encanta es de que siempre nos dicen, pero podemos mejorar en esto. Y tenemos siempre una filosofía de que las cosas se hagan bien, pero que siempre se pueden mejorar, con trabajo, con estudio, con reflexión, con crítica, ¿no? Ok, bueno, para ir cerrando me gustaría preguntarle qué consejo usted les daría a otros jóvenes que están buscando un camino en la docencia. ¿Qué consejo es el que usted les da? Bueno, hay algo muy importante. Creo que hay una frase que se repetía antes que era un poco así como que la profesión de ser maestro era una situación fácil, sencilla. Perdón por la expresión, pero se decía aunque sea para maestro, pero nos damos cuenta que para ser profesor hay que tener mucha disciplina, mucho coraje, como dice Paulo Freire, mucha esperanza también. Y hay algo muy importante que venía platicando ahorita con mi esposa, que me acompañó hacia Toluca, que decíamos que hay que tener mucho ese amor por el otro. O sea, la profesión prácticamente que hemos elegido es una profesión con un sentido ético, donde lo que importa es el otro. Y entonces, en ese sentido, para quienes los jóvenes que están en la escuela normal, tengo contacto con ellos porque me invitan, estoy ayudando a desarrollar un seminario de pedagogía como adjunto, como apoyo nada más, y siempre les digo a los muchachos que hay algo muy importante, que es estudiar, estudiar y estudiar, que no hay otra. Esa parte nos lleva siempre, no sé, a obtener buenos resultados. Consejos es difícil darles, pero les muestro ahí la experiencia. De pronto uno dice, no, pues llegar a Europa así nada más, pues no es fácil, o nunca se va a dar, pero uno se da cuenta que en el trabajo, en el estudio, en la responsabilidad y ese coraje de seguir hacia adelante, siempre nos dan oportunidades y nos abre un mundo de verdad genial en el asunto de la pedagogía, de la docencia. Y pues yo creo que tener la pasión, porque a mí me gusta mucho lo que hago, me apasiona,
Eso también les enseño a mis hijas y siempre les digo, elijan algo que les guste para que no sufran al momento de hacerlo. Una de ellas ya está en la universidad y cuando iba a elegir la profesión le dije eso, elige algo que te guste para que veas que se puede hacer algo que te gusta y todavía pues obtienes recursos para vivir, ¿no? Y la verdad, como profesor nos va bien, nos sentimos bien y me parece que es una de las profesiones más maravillosas que existe. Ok, doctor, y una última pregunta. ¿Cuál es la satisfacción más grande que ha tenido después de 32 años ya recorridos? Como profesional, a mí me parece que es la publicación de las obras que tengo, porque esas, creo que la historia nos ha mostrado que el gran Sócrates lo conocimos porque Platón se dedicó a escribir sus diálogos, si no, no lo hubiéramos conocido. Obviamente porque en ese entonces se consideraba que la lengua, el lenguaje oral era el más fuerte, el más vivo y no la escritura, ¿verdad? Hoy tenemos otra concepción, pero me parece que es eso, es el legado que podemos dejar por escrito, pero también ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo, pues ahí está lo que hemos podido ir haciendo por las compañeras maestras, por los compañeros maestros, pero también la satisfacción de que este mundo sí se puede ir replanteando, se puede ir reconfigurando de otra manera, y en lo personal, ser maestro es lo mejor que me ha pasado en la vida. Obviamente mi familia, mis hijas, tengo 2 hijas, y entonces yo creo que es la parte más bella y más bonita que hay. Ahí lo dejaría en esa parte. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado y me gustaría, este programa persigue el objetivo de reconocer el trabajo de los docentes. Y tengo un reconocimiento que está firmado por el licenciado Rogelio Tinoco García y está dirigido a usted, a Jesús Vargas Miranda, por su participación en el programa Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Muchas gracias.